El gobierno estimula mercados de nuevo en silencio y casi nadie mira. ¿Cómo lo sé? El 5 de febrero 2026, el Departamento del Tesoro comunicó que el Banco de la Reserva Federal ha bombeado 90,000 millones de dólares para estabilizar los mercados hasta el momento y no planean parar. Así que si usted es un inversor, debe prestar atención a esto porque el Departamento del Tesoro anunció el 5 de febrero que en las últimas 8 semanas, primera parte del 2026 y final del 2025, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, adquirió 90,000 millones de dólares en letras del Tesoro estadounidense con el fin de estabilizar los mercados y las tasas de interés. Pero para la Reserva Federal, estos 90,000 millones en efectivo no son flexibilización cuantitativa, porque no buscan estimular la economía en sí. En cambio, lo que dicen es que esto sirve para, entre comillas, mantener reservas abundantes en el sistema bancario. Vayamos más a fondo. Si no es la flexibilización cuantitativa, ¿qué es? Pues según la Reserva Federal es RMP. RMP significa que la QE, flexibilización cuantitativa, es cuando la Fed, 1, imprime dinero, 2, lo inyecta en la economía y 3, estimula la economía. La RMP, que significa compra para gestión de reservas, es cuando la Fed, 1, imprime dinero, 2, lo inyecta en la economía con el fin de, en tercer lugar, estabilizar los mercados y las tasas de interés. Ahora, al escuchar eso y decir, espera, Jaspreet, suena igual, solo otra forma de decirlo, tiene razón. La idea de la RMP, lo que hace la Reserva Federal, no se vende como una idea para estimular los mercados. Se vende como la idea de estabilizar los mercados, prevenir problemas en los mercados, prevenir problemas con los bancos, prevenir problemas con las tasas de interés. Independientemente de si lo llama QE o RMP, las cuestiones técnicas son básicamente idénticas porque implica que el Banco de la Reserva Federal deba crear dinero y adquirir ciertos activos. Porque recuerde, aunque se llamen Banco de la Reserva Federal, no son un banco porque no podemos depositar dinero allí. No son una reserva porque no tienen reservas de efectivo y en realidad no son federales. Dice en su sitio web que son una entidad separada. Así que cuando el Banco de la Reserva Federal ahora va a comprar estos activos, y explicaré qué están comprando en un segundo, necesitan dinero. Compraron 90,000 millones en activos. No tienen ese dinero, no son del gobierno, no reciben impuestos. ¿De dónde salen esos 90,000 millones? Viene de la impresora de dinero. La Reserva Federal es el banco central y aunque no trabajen dentro del gobierno, tienen la capacidad de activar la impresora de dinero, crear estos 90,000 millones de dólares y utilizarlos para comprar ciertos activos. ¿Qué activos están comprando? Compran bonos del Tesoro. Un bono del Tesoro es un préstamo hecho al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos tiene una gran deuda. Tenemos una deuda nacional que supera los 38 billones de dólares. Cada año, el gobierno de gasta dinero que no tiene. Esto es un déficit nacional. Si el gobierno gasta más allá de sus ingresos, se verá obligado a pedir prestado. Pero ¿quién será el prestamista? Bueno, puede pedir prestado ese dinero a gente como usted y como yo, porque podemos prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos. Pueden pedirlo a países como Japón y Reino Unido, grandes prestamistas al gobierno de O pueden pedirlo a la Reserva Federal. Si no lo obtienen de países extranjeros o de inversores privados, recurren al Banco Central, la Reserva Federal, que llena ese hueco. Esto es lo que está pasando para estabilizar los mercados, ya que el gobierno de sigue gastando mucho dinero. Gastan más dinero y requieren más. Deuda para financiar el gasto. Y aquí es donde el Banco de la Reserva Federal ha estado interviniendo. Ahora, ¿por qué harían eso? Porque si el gobierno de no consigue suficiente dinero prestado, eso es un problema porque es la superpotencia económica mundial. El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial. Y entonces, si el gobierno de los Estados Unidos emite un préstamo que queremos pedir prestados, 50,000 millones de dólares, y no pueden completar el préstamo, eso crearía mucha confusión. ¿Por qué la gente no quiere prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos? ¿Les preocupa la economía estadounidense? ¿Les preocupa el dólar estadounidense?
¿Les preocupa algún otro tipo de incertidumbre? Y eso podría causar pánico, estrés o estrés en tasas e interés y en la bolsa. Aquí la Reserva Federal interviene para llenar ese vacío con estos nuevos 90,000 millones de dólares en gastos y planea seguir en el 2026, al menos en el futuro previsible. Veremos qué pasa cuando el Banco de la Reserva Federal cambie, ya que actualmente está liderado por un señor llamado Jerome Powell. Su mandato expira en mayo. Y el presidente Trump anunció que nombrará a alguien nuevo llamada Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal. Kevin Warsh tiene opiniones distintas sobre lo que debe hacerse en la Reserva Federal en contraste con Jerome Powell. Veamos qué pasa en mayo. Pero por lo que vemos hoy, la Reserva Federal ya encendió esa impresora y están trabajando activamente para estabilizar o estimular los mercados. ¿Por qué es esto relevante? Porque puede impactar las tasas hipotecarias. Puede afectar al mercado de valores. Esto puede afectar el valor del dólar. Empecemos con las tasas hipotecarias. Al ir por una hipoteca del banco, su banco tiene la capacidad de prestar este dinero a muchas personas. Pueden prestarle este dinero a usted, pueden prestarle este dinero a su primo arruinado, Bunty, o pueden prestarle este dinero al gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién piensa que es el inversor más seguro? No es usted. No es su primo quebrado, Bunty. Es el gobierno de Estados Unidos porque puede simplemente grabar a sus ciudadanos y generar más dólares. Si no tienen suficientes impuestos, pueden simplemente trabajar con la Fed para imprimir más. El gobierno de Estados Unidos puede pagar sus deudas más intereses. Es por eso que todo libro de texto de economía indicará que prestar dinero al gobierno de los Estados Unidos se considera una inversión sin riesgo. Entonces, si es una inversión libre de riesgo, ¿piensa que deberían pagarle una tasa de interés superior o inferior en comparación con usted o su primo sin blanca, Bunty? Si le presto dinero a mi primo Bunty, no voy a hacerlo por 2% o 3% porque eso es un riesgo muy alto. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la tasa de retorno que yo desearía como inversor. Entonces, cuando el banco está evaluando invertir el dinero, obtendrán la tasa más baja del gobierno. Querrán la más alta de los prestatarios subprime. Usted, si es buen prestatario, estará en el medio. ¿Por qué esto importa? Es que la tasa de interés que paga el gobierno de los Estados Unidos dependerá de la cantidad de compradores que existan para sus créditos. Es oferta y demanda. Si el gobierno de los Estados Unidos está emitiendo muchos préstamos, pero nadie está prestando dinero al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno se verá obligado a incrementar las tasas de interés de sus créditos para incentivar a las personas a invertir y prestar su dinero al gobierno de los Estados Unidos. Si todos ofrecen dinero al gobierno diciendo, aquí, quiero prestar mi dinero al gobierno de EE.U., entonces pagarán intereses cada vez más bajos porque hay mucha demanda por los préstamos de EE.U. Bueno, la Reserva Federal es un comprador efectivo de estos préstamos de EE.U. Y entonces, cuando el Banco de la Reserva Federal compra ahora 90,000 millones de dólares de estos créditos al gobierno de Estados Unidos, esto implica que hay suficientes compradores de préstamos para reducir las tasas de interés que paga el gobierno de Estados Unidos. Tiene un efecto de dos partes. El número uno es que si el gobierno de EE.U. paga o puede pagar una tasa menor porque hay más compradores, porque la Fed imprime ese dinero, su banco ahora dirá, vaya, el gobierno paga menos interés, así que podemos cobrarle menos interés a usted, que sigue siendo más que el gobierno, pero el gobierno paga menos. Entonces, cuando la Reserva Federal hace esto, puede bajar las tasas hipotecarias un poco. La otra parte, más una parte macroeconómica, es que cuando la Reserva Federal compra más de estos bonos del Tesoro y las tasas del Tesoro bajan, eso significa que la tasa de interés que paga el gobierno de los Estados Unidos sobre esta deuda también baja, porque hice un par de videos sobre esto recientemente. Pero el gobierno de EE.U. no solo pide prestado más y más dólares, sino que recientemente empezaron, en los últimos años, es que han empezado a pedir este dinero en plazos más cortos. Antes, generalmente emitían préstamos a 30 años. Ahora hacen plazos más cortos, un año, unos meses. Lo que ahora significa que una porción creciente de nuestra deuda nacional tiene una tasa de interés que se reajusta, porque no es que el gobierno esté liquidando su deuda está aumentando, y entonces cada 6 meses cuando se reajusta el siguiente lote de deuda, se reajusta a la siguiente tasa. Si las tasas bajan, nuestros pagos bajan. Si las tasas suben,
nuestros pagos están subiendo. Es 100% más riesgoso. Es genial cuando las tasas de interés bajan. Es extremadamente doloroso cuando las tasas de interés suben. Así que esa es una presión que el gobierno de los Estados Unidos podría estar ejerciendo sobre la Fed para decir, oigan, tal vez debamos bajar estas tasas porque no queremos seguir pagando más intereses, porque recuerden que en 2025 el segundo gasto más grande después del seguro social para el gobierno de los Estados Unidos fueron los pagos de intereses. Pagamos más en intereses de lo que pagamos a los veteranos, de lo que pagamos a nuestro ejército, de lo que pagamos en infraestructura. ¿Supone eso un inconveniente? Implica que el 20% de sus impuestos se destinan a deudas anteriores en lugar de servir al país directamente. Cuando la Reserva Federal imprime este dinero y compra estos bonos, lo primero es que baja las tasas, lo que afecta su tasa minorista como la hipotecaria. Pero también las tasas del tesoro. Lo otro que esto puede impactar es, obviamente, el mercado de valores, si hay tasas bajas. Eso significa que las instituciones pueden pedir prestado más dinero a tasas bajas. Y si las instituciones de Wall Street piden más dinero a tasas bajas, entonces pedirán más dinero. ¿Dónde lo ponen? De vuelta en acciones de Wall Street. Las acciones son un subproducto de oferta y demanda. Más compradores que vendedores, las acciones suben. Más vendedores que compradores, bajan. Y hemos visto mucha volatilidad en el mercado de valores en 2026, arriba y abajo. Hemos visto mucha volatilidad con el oro arriba y abajo. Hemos visto mucha volatilidad con Bitcoin, arriba y abajo en 2026. Y hasta ahora hemos escuchado que no queremos ver rescates, pero esta es una forma indirecta ahora. Si estamos poniendo dinero en el mercado de bonos del tesoro, estamos estabilizando el mercado de bonos del tesoro. Lo cual, en teoría, también ayuda. No puede ayudar directamente, pero indirectamente ayuda a estabilizar la bolsa. Porque si la gente confía más en el mercado de deuda, confía más en el dólar, se sentirán más seguros sobre la bolsa. Si la gente está preocupada por el mercado de deuda, si les preocupa la deuda del gobierno estadounidense, eso causa volatilidad en la bolsa. Así que ven cómo, al estabilizar el mercado de bonos, intentan estabilizar la bolsa. Aunque hemos visto mucha volatilidad en el mercado de valores, imaginen cómo sería la volatilidad si el mercado de bonos también estuviera volviéndose loco. Sería significativamente más volátil. Así que queremos prestar atención a eso. Y luego, finalmente, está el valor del dólar. Porque cuando el Banco de la Reserva Federal compra 90,000 millones de dólares en bonos del Tesoro, lo cual han hecho durante las últimas 8 semanas más o menos, ese dinero tiene que ser impreso, lo que significa que se crean más dólares. ¿Por qué importa? Porque no se puede imprimir más riqueza, solo se pueden imprimir más dólares. Y si se imprimen más dólares sin generar más riqueza, teóricamente, cada dólar adquiere menos valor de riqueza. El valor de cada dólar baja, haciendo que el precio de las cosas suba, eso es inflación. E incluso si los precios no están subiendo, esto implica que el precio de las cosas podría estar bajando más. Pero observamos aumentos en los precios. Así que solo entiendan que cuando ven que se crea dinero, cada vez que oyen hablar de gasto gubernamental, especialmente cuando es gasto deficitario, especialmente cuando es deuda nacional, piensen en inflación. Eso es lo que significa. Porque cada vez que gastas dinero que no tienes, ese dinero tiene que venir de algún lado. Y el tipo de dinero más caro es el dinero gratis. Porque la persona que paga el precio de la inflación es la persona que no entiende cómo funciona la inflación. Porque la inflación empobrece a la persona promedio, mientras que el inversor se beneficia. Y deberíamos haber aprendido eso en la escuela, pero así es como funciona, porque la inflación significa que tienes que pagar más dinero para comprar el guacamole extra en Chipotle. La inflación significa que tus comestibles son más caros, tu alquiler es más caro, las cosas son más caras. Mientras, los activos generalmente se benefician. Por eso quieres prestar atención a esto, porque esta tendencia no se detiene. Veremos qué pasa en mayo cuando tengamos un nuevo presidente en el Banco de la Reserva Federal. Pero por esto es que como inversor quieres prestar atención a dónde se mueve el dinero en la economía. Ahora, si eres inversor o quieres ser inversor, tengo una clase maestra de inversión gratuita totalmente nueva, donde te mostraré cómo empezar como inversionista y descubrir oportunidades de inversión secretas antes de que sean noticia. Hay mucho valor en esta clase magistral. Cuando te registres, también obtendrás acceso a los informes de mercado, que es mi boletín para inversores, completamente gratis. Así que si no te has registrado a la clase magistral y obtenido los informes de mercado, tendré ese enlace para ti abajo en la descripción. Y si has encontrado útil este video, te agradecería si lo compartes. Ayúdanos a difundir educación financiera compartiéndolo con amigos, familiares, colegas o inversores. Gracias. El oro y la plata han caído al ritmo más rápido que hemos visto en más de 10 años, y los precios de Bitcoin están sufriendo un fuerte golpe. ¿La razón? Por lo que acaba de decir el presidente Trump.
El presidente Trump ha criticado duramente al Banco de la Reserva Federal, así que, aunque el presidente Trump ha estado pidiendo tasas de interés más bajas, el Banco de la Reserva Federal ha estado negándose.